Carmen llevaba 3 años siendo invisible, no porque nadie la viera, sino porque ella misma había dejado de verse. A los 52 años, divorciada, sin propósito, se había convertido en una sombra en su propia vida, una mujer que cuidaba a todos excepto a sí misma, hasta que una noche, desesperada, descubrió algo que lo cambiaría todo para siempre. Conoce la historia de Carmen, y la historia de Carmen es una historia ficticia, y cualquier semejanza con la vida real es pura coincidencia. Esta historia fue creada para mostrarte que nunca es tarde para empezar de nuevo y que las respuestas que tanto buscas ya existen dentro de ti. Solo necesitas reencontrarlas. Si estás pasando por momentos difíciles en tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Publicamos videos para ayudarte todos los días. Carmen se miró en el espejo del baño de su departamento en la colonia Roma y casi no se reconoció. A los 52 años, sus ojos reflejaban un cansancio que iba más allá del físico. Era el agotamiento de una vida que había dejado de ser suya hace mucho tiempo. El divorcio de hace 3 años seguía pesando como una losa invisible, no por la nostalgia del matrimonio, sino por la sensación de haber invertido gran parte de su vida adulta en construir algo que se desmoronó sin que ella pudiera hacer nada. Sus hijos, ahora adultos e independientes, tenían sus propias vidas en otras ciudades, y aunque estaba feliz por ellos, la casa se había convertido en un silencio que la sofocaba. El ruido de los claxones de la colonia Roma filtraba por las ventanas, recordándole que la vida seguía afuera, sin ella. Su rutina había cristalizado en una monotonía que la asustaba, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Trabajaba desde casa como asesora de seguros, un empleo remoto que le permitía pagar las cuentas, pero que también la mantenía encerrada entre 4 paredes, sin interacción real, sin propósito que trascendiera lo meramente funcional. La ropa que usaba era siempre la misma: pantalones cómodos, blusas holgadas, el cabello recogido sin cuidado. ¿Para qué arreglarse si no voy a ningún lado?, se decía a sí misma, aunque en el fondo sabía que esa frase era una mentira que se repetía para justificar la negligencia consigo misma. Su madre le había enseñado que una mujer debe verse bien para los demás, pero Carmen había llegado a un punto donde ni siquiera se veía bien para ella misma. El espejo no mentía, era una mujer invisible, incluso para sí misma. Esa noche, mientras veía una serie en Netflix acostada en la cama, su hermana Lucía le envió un mensaje de voz. Carm, vi un podcast de una mujer que habla sobre los secretos que toda mujer necesita descubrir, pequeños cambios que transforman la vida desde adentro. Creo que te gustaría. No es nada complicado, solo cosas simples que hacemos sin pensar. Llámame cuando lo escuches. Carmen sintió una punzada de irritación. Su hermana siempre intentaba arreglarla, como si estuviera rota. Aunque su instinto le decía que era otro de esos consejos vacíos de internet, algo en la voz de su hermana le hizo pensar que tal vez, solo tal vez, valía la pena intentar. Descargó la aplicación de podcasts con los dedos temblorosos, buscó el episodio y presionó play, sin saber que ese simple gesto abriría una puerta que llevaba 3 años cerrada. Carmen presionó play con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La voz de la mujer del podcast era cálida, sin ser empalagosa, con un acento que sonaba familiar, como si viniera de alguien que había vivido en México toda su vida. Hola, soy Sofía y hace 5 años estaba exactamente donde tú estás ahora, invisible, cansada, preguntándome si la vida que vivía era realmente la mía o solo una costumbre que había olvidado cómo abandonar. Carmen pausó el podcast abruptamente. Esto era exactamente lo que su hermana querría que escuchara. Otro consejo de internet, otro secreto que probablemente no funcionaría, como tantos otros que había probado en los últimos años. Dejó el teléfono sobre la almohada y cerró los ojos, pensando en apagar todo y volver a su serie. Pero algo en la voz de Sofía la hizo dudar de su propio escepticismo, como si esa mujer hubiera atravesado la pantalla y tocara directamente su alma.
Presionó play nuevamente, aunque con cierta resistencia. Sofía continuó. Hace 5 años estaba exactamente donde tú estás ahora. Hace 3 años comencé este podcast para compartir lo que aprendí y cada día recibo mensajes de mujeres como tú, preguntándose si realmente es posible cambiar. La mayoría de nosotras esperamos un evento grande para transformarnos, un viaje, una relación nueva, un trabajo diferente. Pero la verdad que nadie nos enseña es que la transformación comienza con los gestos tan pequeños que casi no los vemos. Carmen sintió sus ojos humedecerse, sorprendida por la reacción de su propio cuerpo. No era un llanto exactamente, sino una sensación de que algo dentro de ella reconocía la verdad en esas palabras. ¿Cuándo fue la última vez que se eligió a sí misma? ¿Cuándo fue la última vez que se miró a los ojos con amor en lugar de con ese desprecio silencioso que se había convertido en su costumbre? La habitación estaba en penumbras, solo iluminada por la pantalla de su teléfono, y en ese momento de soledad absoluta, algo dentro de ella comenzó a despertar. Sofía comenzó a hablar sobre lo que llamaba los secretos de las mañanas. Cada mañana, cuando despiertas, tienes una elección. Puedes seguir siendo la mujer que fuiste ayer o puedes decidir ser alguien que se ama a sí misma. Y esa decisión no se toma en grandes gestos, sino en uno tan simple como beber un vaso de agua con intención, mirándote a los ojos en el espejo y diciendo, hoy me cuido, hoy me elijo a mí. Cuando el episodio terminó, Carmen se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que había escuchado. Su primer instinto fue llamar a Lucía y decirle que era una tontería, que esos podcasts no funcionaban, que la vida real era más complicada que beber agua con intención. Pero luego miró el reloj. Eran las 11:47 de la noche, demasiado tarde para llamadas. Se levantó lentamente de la cama, caminó hasta el baño y se paró frente al espejo en la oscuridad, iluminada solo por la luz que venía del pasillo. Aunque su mente le gritaba que esto era ridículo, que mañana se arrepentiría de haber escuchado ese podcast, algo más profundo en ella susurraba, mañana intentaré lo del agua, solo mañana, veré si realmente funciona. El despertador de Carmen sonó a las 6:47 de la mañana, más temprano de lo que había planeado. Abrió los ojos en la penumbra de su recámara y por un momento el recuerdo del podcast de Sofía atravesó su mente como una onda de agua fría. Mañana intentaré lo del agua, había susurrado a sí misma la noche anterior. Bueno, ese mañana había llegado. Se quedó acostada durante varios minutos, sintiendo el peso de la almohada, el calor de las sábanas y esa voz interior que le decía, es demasiado temprano, vuelve a dormir, esto es una tontería. Pero otra voz, más pequeña pero más firme, le recordaba las palabras de Sofía. Cada mañana tienes una elección. Carmen respiró profundo, apartó las sábanas lentamente y sus pies descalzos tocaron el piso frío de su departamento en la colonia Roma. El silencio de la ciudad a esa hora era casi ensordecedor, como si el mundo entero estuviera esperando a ver qué haría ella. Caminó hacia la cocina con los ojos aún medio cerrados, movida más por la inercia que por la convicción. Abrió la alacena, tomó un vaso de vidrio transparente y lo llenó de agua del grifo. El sonido del agua corriendo pareció más fuerte que de costumbre, como si cada gota tuviera peso, como si cada acción fuera importante. Se detuvo por un momento, mirando el vaso en sus manos, y sintió una risa nerviosa querer escapar de su garganta. ¿En serio voy a hacer esto?, pensó. ¿Beber agua como si fuera un ritual sagrado? Pero luego recordó cómo se había sentido la noche anterior, ese momento en el que algo dentro de ella había despertado. Así que, aunque su mente seguía dudando, sus pies la llevaron hacia el baño. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por la pequeña ventana, tiñendo todo de un color gris plateado. Se paró frente al espejo y encendió la luz lentamente, como si tuviera miedo de lo que vería. El reflejo que le devolvió el espejo era el de siempre, el cabello despeinado, las ojeras profundas,
la piel sin vida. Pero esta vez Carmen no apartó la vista. Se obligó a mirarse a los ojos, realmente mirarse, como Sofía había sugerido. Levantó el vaso de agua hacia sus labios, pero antes de beber hizo algo que no había planeado. Susurró las palabras de Sofía, pero adaptadas a su propia voz. Hoy me cuido, hoy me elijo a mí. Su voz sonaba extraña en el silencio del baño, casi como si perteneciera a otra persona. Bebió el agua lentamente, sin apartar los ojos de su reflejo, sintiendo cada sorbo como si fuera medicina. Cuando terminó, dejó el vaso en el lavamanos y se quedó mirándose durante unos segundos más. No había fuegos artificiales, no había transformación mágica, pero había algo diferente en sus ojos, algo tan pequeño que casi no se notaba, pero que estaba ahí, una chispa de intención. Carmen respiró profundo y por primera vez en años no se odió a sí misma en ese espejo. Carmen despertó a las 6:45 de la mañana sin que el despertador sonara. Su cuerpo parecía haber memorizado la hora, como si algo dentro de ella supiera que había un compromiso que cumplir. Se quedó acostada durante unos segundos, esperando que la pereza la venciera como siempre, pero esta vez fue diferente. El recuerdo del día anterior, esa sensación pequeña pero real en sus ojos cuando se miró en el espejo, la empujó a levantarse. Caminó hacia el baño con los ojos aún medio cerrados, movida por una inercia que no era del todo costumbre, pero tampoco era completamente nueva. El apartamento estaba en silencio. Solo el sonido lejano de los primeros autobuses en la colonia Roma rompía la quietud. Mientras llenaba el vaso de agua, Carmen se dio cuenta de que no estaba pensando en si esto funcionaría o no. Simplemente estaba haciéndolo. Y esa diferencia, aunque pequeña, le pareció importante. Se miró en el espejo y notó algo que la sorprendió. Su cara se veía ligeramente diferente. No era una transformación mágica, pero sus ojos parecían tener un poco más de luz, como si ese pequeño acto de intención del día anterior hubiera dejado una marca invisible. Levantó el vaso lentamente y esta vez las palabras salieron con más naturalidad. Hoy me cuido, hoy me elijo a mí. Su voz sonaba menos extraña que ayer, más como si le perteneciera. Mientras bebía el agua, Carmen se permitió hacer algo que no había hecho en años, sonreír a su reflejo. No fue una sonrisa grande o forzada, sino una pequeña curvatura en los labios, casi imperceptible, pero genuina. Cuando bajó el vaso, se dio cuenta de que sus manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Era algo diferente. Era como si su cuerpo estuviera reconociendo que algo estaba cambiando, aunque su mente aún no pudiera comprenderlo completamente. Se secó las manos en la toalla y regresó a la habitación, pero esta vez, en lugar de volver a la cama, hizo algo inesperado. Abrió las cortinas de par en par. La luz del amanecer inundó la habitación, tiñendo todo de un color dorado que Carmen casi había olvidado que existía. Se quedó de pie frente a la ventana, mirando cómo la ciudad comenzaba a despertar, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de estar viva. No era alegría exactamente, pero era algo cercano. Era como si hubiera estado dormida durante 3 años y apenas ahora estuviera abriendo los ojos. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Lucía. ¿Cómo amaneciste? Hace días que no nos hablamos. Carmen leyó el mensaje 2 veces y por primera vez no sintió el peso de la obligación de responder. En su lugar sintió algo más ligero, la posibilidad de compartir algo real. Escribió: bien, muy bien, de hecho, te llamo esta noche. Mientras guardaba el teléfono, Carmen se permitió pensar algo que semanas atrás hubiera parecido imposible. Mañana voy a hacer esto de nuevo y el día después también. Carmen marcó el número de su hermana a las 7:15 de la noche, después de haber pasado todo el día pensando en qué diría. Lucía respondió al segundo ring, como si hubiera estado esperando su llamada. «Carm, qué sorpresa. Hace una semana que no nos hablamos». Su voz tenía ese tono que Carmen conocía bien, mezcla de preocupación y curiosidad.
Carmen se sentó en el sofá de su apartamento, mirando hacia la ventana donde el atardecer teñía el cielo de naranja y rosa. Sé que no he llamado mucho últimamente, pero escuché ese podcast que me recomendaste, el de Sofía. Hubo un silencio del otro lado de la línea, como si Lucía estuviera procesando lo que acababa de escuchar. ¿De verdad? ¿Y qué te pareció? Carmen respiró profundo y por primera vez en años se permitió ser vulnerable con su hermana. Fue diferente. No sé si funcionará, pero algo en eso me tocó. Y bueno, llevo 4 días haciendo lo del agua por la mañana. Con intención, como dice Sofía. Lucía soltó una risa genuina, la clase de risa que Carmen recordaba de cuando eran más jóvenes, antes de que la vida las separara en diferentes ciudades y diferentes vidas. 4 días. Carmen, eso es increíble. ¿Y cómo te sientes? Carmen se sorprendió a sí misma respondiendo con honestidad, sin las defensas que normalmente levantaba. Extraño, diferente. Mis ojos se ven un poco más brillantes, creo. Y esta mañana abrí las cortinas sin pensar en ello, solo lo hice. Lucía, no sé si es psicológico o si realmente está pasando algo, pero me siento más presente, como si hubiera estado dormida y apenas estuviera despertando. Su hermana guardó silencio durante un momento y Carmen casi podía verla sonriendo del otro lado de la línea. Eso es exactamente lo que Sofía dice en el podcast, que la transformación comienza cuando nos damos cuenta de que estábamos dormidas. Carmen, estoy tan orgullosa de ti, de verdad. Las palabras de Lucía tocaron algo profundo en Carmen, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Sintió los ojos humedecerse, pero esta vez no fue de tristeza. Lucía, hay algo más. Sofía habla de otros secretos, otros microhábitos, agua con intención, despertar temprano, luz solar, pero no sé cuáles son los demás. ¿Tú escuchaste más episodios? Lucía respondió rápidamente. Sí, escuché varios. El siguiente es sobre la lectura. Sofía dice que leer, aunque sea 5 minutos cada mañana después de beber el agua, es como alimentar tu mente de esperanza. Dice que no tiene que ser nada complicado, solo algo que te inspire. Un poema, una frase, lo que sea. Carmen tomó nota mental de esto, sintiendo cómo su mente comenzaba a generar nuevas posibilidades. ¿Y después de la lectura? Preguntó con una curiosidad que sorprendió incluso a ella misma. Lucía rió de nuevo. Eso, hermana, tendrás que descubrirlo tú misma. Pero te diré que cada secreto se construye sobre el anterior. No es magia, Carmen, es consistencia. Es elegirte a ti misma, día tras día, en pequeños gestos. Carmen se despertó a las 6:43 de la mañana, como había hecho durante los últimos 6 días. Su cuerpo ya conocía el ritual. Agua con intención, mirarse a los ojos, decir las palabras que se habían convertido en su mantra. Pero esta mañana, después de beber el agua, se quedó de pie frente al espejo durante unos segundos más, respirando profundo. Luego caminó hacia la sala de su apartamento, donde había dejado un libro la noche anterior, una colección de poemas de Rosario Castellanos que había encontrado en una vieja caja bajo su cama, un regalo de su madre hace más de 20 años. Lo abrió al azar, sin pensar demasiado en ello, y sus ojos se posaron en un poema titulado Lección de cocina. Comenzó a leer lentamente, palabra por palabra, y con cada línea algo dentro de ella comenzó a vibrar. Vuelvo a los deberes que me asignaron, la casa, los hijos, el marido. Carmen se detuvo. Esas palabras eran suyas, eran la historia de su vida, condensada en versos que una mujer mexicana había escrito décadas atrás. Continuó leyendo, y el poema se desplegó como un espejo de su propia existencia. Rosario hablaba de cómo las mujeres son educadas para servir, para ser invisibles, para olvidar sus propios sueños en favor de los de otros. Pero luego, en la última estrofa, había algo diferente, una pregunta, una invitación a la rebelión silenciosa. ¿Y si yo decidiera, por una sola vez en mi vida, ser la protagonista de mi propia historia?
Carmen no sabía si esas eran las palabras exactas de Castellanos, pero en ese momento, leyendo a través de las lágrimas que corrían por sus mejillas, le parecía que el poema había sido escrito específicamente para ella. Se sentó en el sofá, el libro aún en sus manos, y se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, de validación, de permiso. Permiso para hacer algo más que lo que le habían enseñado a hacer. Permiso para escribir su propia historia. Cuando finalmente se secó las lágrimas, Carmen hizo algo que no había hecho en años. Abrió su teléfono y buscó más poemas de Rosario Castellanos. Pasó los siguientes 20 minutos leyendo, descubriendo, reconociéndose en cada verso. Y luego, sin pensar demasiado en ello, abrió la aplicación de notas de su teléfono y escribió: «Hoy descubrí que no estoy sola, que otras mujeres, antes que yo, sintieron lo que yo siento, que la invisibilidad no es nuestro destino, sino una elección que podemos rechazar». Se leyó a sí misma esas palabras y supo que algo fundamental había cambiado. No era solo agua con intención, no era solo despertar temprano, era el reconocimiento de que ella, Carmen, a los 52 años, tenía permiso para hacer más, tenía permiso para soñar, tenía permiso para vivir. Cuando se levantó del sofá para comenzar su día laboral, llevaba consigo algo que no había llevado en años, la certeza de que su vida podía ser diferente. Carmen estaba en la cocina preparando su café matutino cuando recibió una notificación en su teléfono. Era un nuevo episodio del podcast de Sofía, publicado esa misma mañana. Sonrió para sí misma. Parecía como si Sofía supiera exactamente cuándo necesitaba escucharla. Presionó play mientras vertía el agua caliente en la taza, y la voz familiar de Sofía llenó su pequeña cocina. Hola de nuevo, amigas. Hoy quiero hablarles sobre algo que cambió mi vida de una manera que no esperaba: la luz del sol y el movimiento consciente de nuestro cuerpo. Carmen se detuvo, taza en mano, escuchando atentamente. Sofía continuó: después de beber agua con intención y de alimentar tu mente con palabras que te inspiren, tu cuerpo también necesita despertar. Y la mejor manera de hacerlo es exponerse a la luz natural del sol, aunque sea por unos minutos, y mover tu cuerpo de una forma que sea amorosa, no punitiva. Sofía explicó cómo la luz solar regula el ritmo circadiano, cómo activa la producción de serotonina, cómo literalmente despierta cada célula de tu cuerpo. Pero aquí está el secreto que nadie te dice, continuó Sofía con una nota de intimidad en su voz. No se trata de hacer ejercicio intenso, no se trata de castigarte con 100 sentadillas o correr 5 kilómetros. Se trata de alongamientos suaves, conscientes, donde te hablas a ti misma con amor mientras lo haces. Yo comencé con apenas 10 minutos cada mañana después de mi lectura. Estiraba mis brazos hacia el cielo como si estuviera recibiendo toda la luz del universo. Luego tocaba mis dedos de los pies, respiraba profundo, movía mi cuello lentamente y mientras lo hacía me decía: estoy despertando, mi cuerpo merece este cuidado, yo merezco este cuidado. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si Sofía estuviera hablando directamente a su alma nuevamente, ofreciéndole permiso para cuidarse de una manera que nunca había considerado como un acto de amor. Cuando el episodio terminó, Carmen hizo algo que se había convertido en su costumbre. Se dirigió a la ventana de su sala, donde el sol de la mañana comenzaba a brillar sobre la colonia Roma. Abrió completamente las cortinas, permitiendo que la luz inundara su espacio, y luego, sin pensarlo demasiado, comenzó a estirarse. Levantó lentamente los brazos hacia el cielo, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se despertaba. Luego se inclinó hacia adelante, tocando sus dedos de los pies con suavidad, sin forzar, solo respirando. Mientras se movía, susurró las palabras de Sofía, pero con su propia voz: estoy despertando, mi cuerpo merece este cuidado, yo merezco este cuidado. Cuando se incorporó nuevamente, mirando su reflejo en la ventana iluminada por el sol, algo había cambiado. Su postura
era diferente. Su cara, iluminada por la luz natural, se veía más viva, más presente. Carmen se permitió sonreír ampliamente, no una sonrisa pequeña como antes, sino una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. En ese momento, mientras el sol de la mañana la envolvía, Carmen comprendió algo profundo. No estaba solo cambiando sus hábitos, estaba cambiando su relación con su propio cuerpo. Estaba aprendiendo a habitarlo con amor. Carmen se sentó en el pequeño escritorio de su recámara, el mismo que había estado cubierto de papeles sin importancia durante años. Abrió un cuaderno de tapa azul que había comprado sin razón aparente hace meses, cuando pasaba por una librería en el centro comercial Santa Fe. Había estado guardado en un cajón, esperando un propósito que nunca llegaba. Pero ahora, después de 7 días de ritual matutino, después de Rosario Castellanos y Sofía, después de descubrir que su cuerpo podía ser un lugar de amor en lugar de crítica, Carmen supo exactamente qué hacer con ese cuaderno. Tomó una pluma de tinta azul y escribió en la primera página: Diario de Carmen, mis secretos, mi verdad, mi transformación. Sus manos temblaban ligeramente mientras escribía, como si estuviera cometiendo un acto de rebelión, porque en cierto sentido lo era. Una mujer de 52 años, divorciada, que había pasado décadas cuidando a otros, finalmente estaba cuidando su propia historia. Finalmente estaba permitiéndose existir en las páginas de su propia vida. Luego de escribir el título, Carmen se detuvo. ¿Qué escribiría? ¿Por dónde comenzaría? Se permitió respirar profundo, cerró los ojos durante un momento y luego comenzó a escribir sin pensar demasiado. Hace 7 días mi hermana me recomendó un podcast. Hace 7 días estaba tan deprimida que casi no reconocía mi propio reflejo. Hace 7 días no creía que nada pudiera cambiar. Pero algo en la voz de una mujer llamada Sofía me tocó. Algo en sus palabras me dio permiso para intentar. Y ahora, cada mañana, cuando bebo agua con intención, cuando leo poemas que me hablan de mi propia rebelión, cuando siento el sol en mi piel y muevo mi cuerpo con amor, me doy cuenta de que he estado dormida. Dormida durante 3 años, dormida durante 30 años, pero ahora estoy despertando. Mientras escribía, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se detuvo. Las palabras salían de ella como si hubieran estado esperando años para ser liberadas, como si su alma hubiera estado gritando en silencio, esperando el momento en que Carmen finalmente la escuchara. Cuando finalmente dejó de escribir, había llenado 5 páginas, 5 páginas de verdad, 5 páginas de dolor, esperanza, rabia, gratitud, miedo y coraje. Leyó lo que había escrito y se sorprendió a sí misma. No sabía que tenía tanto que decir, no sabía que había tanta profundidad dentro de ella, tanta historia sin contar. Se levantó del escritorio y caminó hacia el espejo de su habitación, donde la luz del atardecer creaba sombras suaves en su cara. Vio a una mujer que estaba cambiando. No era un cambio radical o visible para los ojos de otros, pero era profundo, era real, era suyo. Carmen abrió su teléfono y escribió un mensaje a Lucía. Hoy comencé a escribir mi diario, 7 páginas, 7 días de transformación en papel. Hermana, creo que algo está sucediendo dentro de mí, algo que no puedo explicar completamente, pero que siento en cada célula de mi cuerpo. ¿Podemos hablar mañana? Luego guardó el cuaderno azul en su mesita de noche, en un lugar donde pudiera verlo cada mañana, como un recordatorio de que su historia importaba, de que ella importaba. Carmen marcó el número de Lucía a las 7:30 de la mañana, después de haber completado su rutina matutina. Su voz sonaba diferente cuando su hermana respondió, más fuerte, más presente, más ella misma. Lucía, necesito contarte algo. Ayer escribí en mi diario y no pude parar. Escribí sobre todo lo que he sentido durante estos años, sobre el divorcio, sobre los hijos, sobre cómo desaparecí de mi propia vida. Hubo un silencio del otro lado de la línea, pero no era un silencio incómodo, era el silencio de alguien que estaba escuchando realmente. Carmen continuó, sus palabras fluyendo como si hubieran estado represadas durante décadas. Lucía, me doy cuenta de que pasé 30 años siendo lo que otros querían que fuera, esposa,
hija, madre, empleada. Pero nunca fui Carmen, nunca me pregunté qué quería yo, nunca me permití simplemente existir. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Y ahora, con estos rituales, con el agua, la lectura, el movimiento, la escritura, me estoy encontrando a mí misma. Y es aterrador, pero también es lo más hermoso que he sentido en años. Lucía respondió con entusiasmo, pero también con una nota de cautela en su voz. Carm, estoy tan feliz de que hayas encontrado esto, de verdad, pero necesito decirte algo y no quiero que te enojes. Carmen sintió su estómago tensarse. Conocía ese tono. Era el tono que Lucía usaba cuando estaba a punto de decir algo que sabía que no le gustaría. Mamá me llamó ayer, dijo que notó que no has ido a visitarla en 2 semanas, que no has respondido sus mensajes, que estás obsesionada con esos podcasts y que te estás olvidando de tu familia. El silencio que siguió fue diferente. Era un silencio cargado de tensión. Carmen sintió cómo la rabia comenzaba a hervir en su pecho, pero también algo más, culpa. Culpa por no haber visitado a su madre. Culpa por estar enfocada en sí misma. Culpa por atreverse a querer algo para ella misma. Lucía, ¿tú también lo crees? ¿Crees que estoy siendo egoísta? Su voz sonaba pequeña nuevamente, como si toda la fuerza que había ganado en las últimas semanas estuviera siendo succionada de ella. Lucía respondió rápidamente, pero sus palabras fueron complicadas. No, Carm, no creo que seas egoísta, pero mamá tiene un punto. Ella es nuestra madre. Y sí, es importante que te cuides a ti misma, pero también es importante que no abandones a tu familia. Carmen sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho. Abandonar, esa palabra resonó en su mente como una campana de alarma. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Abandonar a su familia por cuidarse a sí misma? ¿Realmente no podía hacer ambas cosas? Se sentó en el sofá de su sala, mirando hacia la ventana donde el sol de la mañana brillaba sobre la colonia Roma, y se dio cuenta de algo que la asustó. No sabía cómo ser ella misma y ser hija, hermana, madre, todo al mismo tiempo. No sabía cómo equilibrar el amor propio con el amor a otros. Y por primera vez desde que comenzó su transformación, Carmen se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Se preguntó si elegirse a sí misma significaba abandonar a quienes amaba. Y esa pregunta, esa duda terrible, amenazaba con desmoronar todo lo que había construido en las últimas 2 semanas. Carmen no se levantó a las 6:45 de la mañana, se quedó en la cama, mirando el techo de su recámara, sintiendo el peso de la culpa como una piedra en su pecho. Había pasado toda la noche pensando en las palabras de Lucía, en la acusación de su madre, en la idea de que estaba siendo egoísta. A las 7:15, cuando normalmente estaría terminando sus alongamientos, Carmen seguía acostada. A las 7:45, cuando debería estar escribiendo en su diario, seguía inmóvil. Su teléfono vibró con una notificación. Un nuevo episodio del podcast de Sofía, publicado esa madrugada. El título era Cuando el amor propio se convierte en culpa, aprendiendo a amar sin sacrificarse. Carmen leyó el título 2 veces, como si Sofía hubiera estado escuchando su conversación con Lucía. Con una mezcla de curiosidad y desesperación, presionó play. La voz de Sofía llenó la habitación oscura. Hola, amigas. Sé que muchas de ustedes están en un lugar difícil ahora mismo. Han comenzado a cuidarse a sí mismas y de repente alguien las acusa de ser egoístas, de abandonar a su familia, de no ser lo suficientemente buenas como madres, hijas, hermanas. Sofía hizo una pausa. Y en ese silencio, Carmen sintió como si el universo estuviera respirando con ella. Quiero que sepan algo, continuó Sofía, que probablemente nadie les ha dicho antes. El amor propio no es egoísmo. El autocuidado no es abandono. De hecho, es lo opuesto. Cuando te cuidas a ti misma, cuando te amas a ti misma, tienes más amor para dar a otros. Pero aquí está el secreto que nadie quiere escuchar. No puedes amar a otros de la manera que mereces si primero no te amas a ti misma. Es como en los aviones cuando te dicen que te pongas la máscara de oxígeno primero antes de ayudar a otros. Si te desmayas por falta de oxígeno, ¿a quién le estás ayudando? Carmen sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sofía continuó.
Tu madre no está enojada porque te estés cuidando, está asustada de que si tú cambias, si tú te vuelves más fuerte, más independiente, ya no la necesitarás. Y eso es su miedo, no tu responsabilidad. Tu responsabilidad es amarte a ti misma primero y luego desde ese lugar de amor puedes amar a otros de una manera más auténtica, más verdadera, más sana. Carmen se levantó de la cama lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Caminó hacia la ventana y abrió las cortinas, permitiendo que la luz del amanecer inundara su habitación. Luego, sin pensar demasiado, fue a la cocina, llenó su vaso de agua y regresó al baño. Se miró en el espejo, vio a una mujer que estaba en la encrucijada y tomó una decisión. Bebió el agua lentamente, mirándose a los ojos, y susurró las palabras que Sofía acababa de decir. Yo merezco este cuidado, yo merezco este amor, y amándome a mí misma, puedo amar mejor a mi familia. Luego fue a su escritorio, abrió su diario azul y escribió. Hoy aprendí que no tengo que elegir entre amarme a mí misma y amar a mi familia. Puedo hacer ambas cosas. De hecho, debo hacer ambas cosas. Porque una mujer que se ama a sí misma es una mujer que puede amar verdaderamente. Una mujer que se cuida a sí misma es una mujer que puede cuidar verdaderamente. Y eso no es egoísmo, eso es sabiduría. Hoy voy a visitar a mi madre, pero voy a visitarla como una mujer que se ama a sí misma. Voy a visitarla con los ojos brillantes, con el cuerpo despierto, con el alma expresada. Y tal vez, solo tal vez, ella vea en mí lo que es posible. Tal vez ella vea que no es demasiado tarde para ella tampoco. Carmen se estacionó frente a la casa de su madre en la colonia Nápoles, un lugar que no había visitado en casi 3 semanas. La casa era la misma de siempre, las macetas de geranios en la entrada, la puerta azul que su padre había pintado hace 30 años, el pequeño jardín donde su madre pasaba horas cuidando sus plantas. Pero Carmen era diferente. Se miró en el espejo retrovisor antes de bajar del auto y vio a una mujer con los ojos brillantes, la postura recta, la energía diferente. Respiró profundo, tomó el regalo que había traído, una edición especial de poemas de Rosario Castellanos, y caminó hacia la puerta. Su madre abrió antes de que Carmen tuviera oportunidad de tocar. Doña Rosa, como la llamaban todos, era una mujer de 78 años con el cabello blanco recogido en un moño, los ojos penetrantes y esa expresión que Carmen conocía bien, una mezcla de amor y desaprobación. «Mija, al fin vienes. Pensé que ya no querías verme», dijo, pero su voz no era tan dura como sus palabras. Era una voz que escondía miedo, no rabia. Entraron a la sala, donde el olor a café recién hecho y a flores frescas llenaba el aire. Su madre había preparado pan de muerto, aunque no era temporada de Día de Muertos. Era su forma de decir que había esperado este momento. Carmen se sentó en el sofá donde había pasado innumerables horas de su infancia y miró a su madre a los ojos. «Mamá, siento no haber venido. Tienes razón en estar molesta, pero necesito explicarte algo». Su voz era firme pero amorosa. Hace 3 semanas estaba tan deprimida que casi no reconocía mi propio reflejo. Estaba invisible. Y entonces encontré algo que me ayudó a despertar. Pequeños rituales, agua con intención, lectura, movimiento, escritura y mamá. Estos rituales me han devuelto a mí misma. Me han dado permiso para existir. Doña Rosa escuchaba en silencio, sus manos descansando en su regazo. Carmen continuó. «No estoy abandonándote. Estoy aprendiendo a amarme a mí misma. Y cuando una mujer se ama a sí misma, puede amar mejor a otros, puede amar mejor a su madre». Su madre se quedó en silencio durante varios minutos y luego hizo algo que Carmen no esperaba. Lloró. No eran lágrimas de rabia, sino de reconocimiento. «Mija, yo también estoy invisible», dijo doña Rosa, su voz temblando. «Llevo 56 años siendo esposa, madre, abuela, y como tú, nunca me pregunté qué quería yo. Nunca me permití simplemente existir». Carmen se movió hacia su madre y la abrazó, y en ese abrazo algo cambió. No fue un cambio mágico o instantáneo, pero fue real. Fue el momento en que Carmen se dio cuenta de que su transformación no era solo suya, era un regalo que podía compartir.
Doña Rosa tomó el libro de Rosario Castellanos que Carmen había traído, lo abrió y leyó el primer poema en voz alta. Y mientras leía, Carmen vio algo en los ojos de su madre que no había visto en años. Esperanza. Esperanza de que tal vez, incluso a los 78 años, no era demasiado tarde para despertar. Cuando Carmen se fue esa tarde, su madre la acompañó a la puerta y le susurró: «Mija, enséñame cómo despertar también». Carmen estaba en la cocina de su apartamento cuando recibió una llamada de su madre. «Mija, escuché el nuevo episodio del podcast, el de Sofía. Habla sobre cuidar nuestra apariencia, sobre la feminilidad. Creo que es para nosotras». Doña Rosa sonaba diferente, más viva, más presente. Carmen presionó play en el podcast mientras su madre escuchaba del otro lado de la línea. La voz de Sofía llenó el espacio. «Hola, amigas. Hoy quiero hablarles sobre algo que muchas de ustedes han descuidado durante años, su apariencia. Y antes de que piensen que estoy hablando de vanidad, déjenme explicar. Cuando descuidamos nuestra apariencia, cuando dejamos de vernos bonitas para nosotras mismas, estamos enviando un mensaje a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a nuestro alma. Tú no importas, tú no mereces verse bien. Pero aquí está el secreto. Verte bonita no es para otros, es para ti. Es un acto de amor propio. Es decirle a tu cuerpo: yo te veo, yo te valoro, tú importas». Sofía continuó explicando cómo la apariencia está conectada con la energía, con la confianza, con la forma en que nos movemos por el mundo. No se trata de maquillaje costoso o ropa de diseñador. Se trata de pequeños gestos. Pintarte las uñas, usar un color que te haga sentir viva, peinarte de una manera que te haga sonreír cuando te mires en el espejo, usar ropa que te ajuste bien, que te haga sentir cómoda y hermosa, porque cuando te ves hermosa, cuando te sientes hermosa, tu energía cambia, y cuando tu energía cambia, todo cambia. Carmen me escuchaba mientras miraba su reflejo en la ventana de la cocina. Vio a una mujer que había despertado interiormente, pero que seguía vistiendo como si estuviera invisible. Pantalones grises desgastados, blusas holgadas sin forma, cabello sin vida, recogidos sin cuidado, uñas sin pintar, y se dio cuenta de algo. Había hecho la mitad del trabajo. Había despertado su alma, pero aún no había despertado su cuerpo completamente. Aún no le había dado permiso a su cuerpo para ser hermoso. Cuando colgó con su madre, Carmen tomó una decisión. Ese fin de semana iría al salón de belleza, no porque alguien se lo pidiera, sino porque ella se lo merecía. El sábado por la mañana, Carmen entró a un salón de belleza en la colonia Roma que había pasado cientos de veces, pero nunca había entrado. Se sentó en la silla frente al espejo y le dijo a la estilista, una mujer joven con cabello teñido de un rojo brillante: «Quiero un cambio. Quiero que mi cabello refleje que estoy viva». La estilista sonrió, como si hubiera escuchado esa petición 1000 veces antes. 2 horas después, Carmen se levantó de la silla y se vio a sí misma en el espejo. Su cabello, que había sido gris y sin vida, ahora era un castaño profundo con reflejos dorados que brillaban bajo la luz. Estaba cortado en capas que enmarcaban su cara, dándole movimiento, dándole vida. Pero lo más importante era lo que veía en sus ojos: reconocimiento. Se reconocía a sí misma. Luego fue a una tienda de ropa, algo que no hacía desde hacía años. Eligió un vestido azul marino que se ajustaba a su cuerpo, que mostraba su cintura, que le hacía sentir como una mujer, no como una sombra. Cuando llegó a casa, se pintó las uñas de un rojo profundo, el color de la pasión, el color de la vida. Y cuando se miró en el espejo de cuerpo entero en su habitación, Carmen vio a una mujer que no había visto en 30 años. Se vio a sí misma, completamente, finalmente. Carmen entró a la oficina el lunes por la mañana y el silencio que siguió fue ensordecedor. Su compañera de escritorio, Mariana, una mujer de 45 años que llevaba 5 años trabajando junto a ella, levantó la vista de su computadora y se quedó mirando. «¿Carmen? ¿Eres tú?» Carmen sonrió y esa sonrisa fue diferente también, más amplia, más presente, más viva. «Sí, soy yo. ¿Qué te parece?» Mariana se levantó de su silla y caminó alrededor de Carmen, como si estuviera inspeccionando una obra de arte. «Dios mío, Carmen, te ves
diferente, te ves hermosa, ¿qué pasó? Antes de que Carmen pudiera responder, su jefe, el señor Rodríguez, pasó por su escritorio. Se detuvo en seco. «Carmen, ¿estás bien? ¿Pasó algo?» Su pregunta no era de preocupación, sino de confusión, como si el cambio en su apariencia fuera una señal de que algo estaba mal. Carmen respiró profundo y respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Estoy mejor que nunca, señor Rodríguez. Simplemente decidí que merecía verme bien, para mí misma». El jefe asintió, incómodo, y continuó caminando. Pero algo había cambiado en esa interacción. Carmen había establecido un límite, había reclamado su derecho a transformarse sin necesidad de explicación o justificación. Durante el almuerzo, Mariana la invitó a comer a un café cerca de la oficina. Mientras tomaban café, Mariana preguntó: «Carm, ¿en serio? ¿Qué pasó? No es solo el cabello o la ropa, es tu energía. Es como si hubieras despertado de un sueño muy largo». Carmen decidió compartir. Le habló sobre Sofía, sobre los rituales matutinos, sobre el diario, sobre la transformación interna que había llevado a la externa. Mariana escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. «Espera, ¿dices que todo comenzó con beber agua con intención?» Carmen asintió. «Pequeños gestos, Mariana, consistencia, amor propio. Eso es todo». Mariana se quedó en silencio durante un momento y luego dijo algo que Carmen no esperaba. «Yo también necesito despertar. Yo también estoy invisible». Carmen extendió su mano y tomó la de Mariana. «Entonces despierta, no es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde». En ese momento, Carmen se dio cuenta de que su transformación no era solo suya, era un regalo que podía compartir, una invitación que podía extender a otras mujeres que estaban donde ella había estado. Esa noche, Lucía llegó al apartamento de Carmen sin previo aviso. Había conducido desde su casa en Coyoacán porque, según dijo, necesitaba verte en persona. Cuando Lucía abrió la puerta y vio a su hermana, se quedó sin palabras. Luego caminó alrededor de Carmen, exactamente como Mariana había hecho, pero esta vez con lágrimas en los ojos. «Mija, te ves hermosa, pero lo más hermoso es tu energía. Es como si hubieras encontrado algo que habías perdido hace mucho tiempo». Carmen abrazó a su hermana y en ese abrazo sintió la validación de alguien que la había conocido toda su vida. Lucía se sentó en el sofá y preguntó: «¿Mamá sabe?». Carmen sonrió. «Mamá está comenzando su propio viaje. Escucha el podcast conmigo cada semana. Está escribiendo en un diario. Está leyendo a Rosario Castellanos». Lucía lloró. No de tristeza, sino de alegría, de esperanza. «Carm, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? No solo te estás transformando a tu familia, estás rompiendo un ciclo». Carmen se sentó junto a su hermana y ambas se quedaron en silencio mirando hacia la ventana donde el atardecer teñía el cielo de naranja y rosa. Y en ese silencio Carmen comprendió algo profundo. La verdadera transformación no era solo personal, era generacional. Era un regalo que se extendía más allá de ella, tocando a otras mujeres, inspirando a otras mujeres a despertar también. Carmen estaba en su rutina matutina cuando recibió una notificación especial del podcast de Sofía. El episodio se titulaba Los 3 pilares finales: gratitud, límites y propósito. Algo en ese título resonó profundamente con ella. Presionó play mientras bebía su agua con intención y la voz de Sofía llenó su apartamento con una calidez que parecía más personal que nunca. Hola amigas, hemos llegado a un punto importante en nuestro viaje. Hemos despertado, hemos transformado nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Pero ahora viene la parte más importante: aprender a vivir desde este lugar de poder. Y para eso necesitamos entender 3 cosas fundamentales. Sofía hizo una pausa y Carmen se sentó en el sofá, lista para escuchar. Primero, la gratitud. No es solo decir gracias por las cosas buenas. Es reconocer que incluso en los momentos más oscuros hay algo por lo que estar agradecida. Porque la gratitud nos ancla en el presente. Nos recuerda que estamos vivas, que importamos, que nuestras vidas tienen valor. Sofía continuó. Segundo, los límites. Esto es lo que muchas de ustedes no saben. Establecer límites no es ser egoísta.
es ser respetuosa con tu propio tiempo, tu propia energía, tu propio valor. Cuando aprendes a decir no a lo que no te sirve, estás diciendo sí a lo que sí te sirve. Estás protegiendo tu transformación, estás honrando el trabajo que has hecho. Carmen pensó en el señor Rodríguez, en cómo había establecido un límite sin necesidad de explicación, en cómo había reclamado su derecho a transformarse. Y tercero, el propósito, porque la transformación personal no es el final de la historia, es el comienzo. Una vez que te has encontrado a ti misma, una vez que te has amado a ti misma, tu propósito es compartir eso, es ser un faro para otras mujeres. Es decir, yo desperté, tú también puedes despertar, porque la verdadera transformación es generacional, es comunitaria, es un regalo que se extiende más allá de ti. Cuando el episodio terminó, Carmen se quedó en silencio, procesando las palabras de Sofía. Sabía exactamente qué significaba todo esto. Sabía que había llegado el momento de definir su propósito. Esa noche, Carmen se sentó en su escritorio con su diario azul y escribió durante 2 horas. Escribió sobre la gratitud por cada paso de su viaje, por el podcast que encontró, por Lucía que la apoyó, por su madre que despertó con ella, por Mariana que vio la posibilidad en ella. Escribió sobre los límites que necesitaba establecer, con su jefe, con su familia, con ella misma. Y luego escribió sobre su propósito. Mi propósito es ayudar a otras mujeres a despertar. No necesito ser famosa, no necesito ser perfecta. Solo necesito compartir lo que he aprendido. Necesito ser un faro. Necesito decir, yo estuve donde tú estás. Yo también fui invisible, pero desperté y tú también puedes despertar. Cuando terminó de escribir, Carmen se levantó y caminó hacia la ventana de su apartamento. Miró la colonia Roma bajo la luz de la noche, las luces de las casas brillando en la oscuridad, y se dio cuenta de algo. Cada una de esas luces era una mujer. Cada una de esas luces era una historia. Y ella, Carmen, podía ser una voz que ayudara a otras a encender sus propias luces. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Lucía, a su madre y a Mariana. Mañana a las 7 de la mañana en mi apartamento. Quiero compartir algo con ustedes. Quiero que todas despierten juntas. El apartamento de Carmen estaba iluminado por la luz del amanecer cuando Lucía, Doña Rosa y Mariana llegaron a las 6:55 de la mañana. Ninguna de ellas sabía exactamente qué esperar, pero todas sentían que algo importante estaba a punto de suceder. Carmen las recibió en la puerta con una sonrisa que irradiaba paz. Gracias por venir. Sé que es temprano, pero quería que viviéramos juntas lo que ha cambiado mi vida. Las llevó a la sala donde había preparado todo con cuidado. Vasos de agua filtrada en una bandeja, el libro de Rosario Castellanos abierto en una página especial, velas aromáticas encendidas y su diario azul descansando en la mesa de centro. Doña Rosa miró alrededor y sonrió, reconociendo los elementos de su propio despertar. Lucía tomó la mano de su hermana. Mariana se sentó en el sofá, nerviosa pero curiosa. Carmen respiró profundo y comenzó. Hace 3 meses estaba invisible, estaba deprimida, estaba perdida, y entonces encontré algo que cambió todo. No fue un evento grande, fueron pequeños gestos, rituales, hábitos, intención. Hoy quiero compartir eso con ustedes, porque creo que todas estamos en el mismo lugar. Todas estamos invisibles y todas merecemos despertar. Carmen guió a las 3 mujeres a través de su rutina matutina, paso a paso. Primero, bebieron agua con intención, mirándose a los ojos en el espejo del baño. Mariana lloró cuando se vio a sí misma. No me había mirado realmente en años, susurró. Luego, Carmen leyó el poema de Rosario Castellanos que había transformado su vida. Cuando llegó a la parte donde Rosario pregunta sobre ser protagonista de su propia historia, todas las mujeres estaban llorando. Doña Rosa tomó el libro de las manos de Carmen y lo besó. «Mija, esto es lo que necesitaba escuchar hace 50 años», dijo. Luego fueron a la ventana donde Carmen las guió a través de los alongamientos suaves, conscientes, amorosos. Mientras se movían, Carmen susurró las palabras que Sofía le había enseñado. «Estoy despertando.
mi cuerpo merece este cuidado. Yo merezco este cuidado. Y las 3 mujeres la imitaron, sus voces entrelazadas en la habitación iluminada por el sol de la mañana. Mariana, quien había pasado años en un trabajo que la agotaba, sintió algo liberarse en su pecho. Doña Rosa, quien había pasado 56 años cuidando a otros, sintió permiso para cuidarse a sí misma. Lucía, quien había estado preocupada por su hermana, finalmente vio la paz que había estado buscando. Cuando terminaron, las 4 mujeres se sentaron en círculo en la sala de Carmen. Ella abrió su diario azul y leyó en voz alta lo que había escrito la noche anterior sobre gratitud, límites y propósito. Mi propósito es ayudar a otras mujeres a despertar, leyó Carmen, su voz firme y clara. No necesito ser famosa, no necesito ser perfecta, solo necesito compartir lo que he aprendido. Necesito ser un faro. Cuando terminó, Lucía fue la primera en hablar. Carm, ¿sabes lo que acabas de hacer? Acabas de romper un ciclo que ha durado generaciones en nuestra familia. Mamá fue invisible, yo fui invisible y ahora, gracias a ti, estamos despertando. Doña Rosa extendió su mano hacia Carmen. Mija, estoy orgullosa de ti, pero más que eso, estoy orgullosa de mí misma, porque si tú pudiste despertar a los 52 años, yo también puedo despertar a los 78. Nunca es demasiado tarde. Mariana, quien había sido silenciosa durante la mayor parte de la mañana, finalmente habló. Carmen, yo también quiero despertar. Quiero hacer esto. ¿Me enseñas? Carmen sonrió y en ese momento supo que su propósito no era solo compartir su transformación. Era crear un espacio donde otras mujeres pudieran encontrar su propia voz. Era ser el faro que iluminara el camino para otras. Y así, en el apartamento de la colonia Roma, bajo la luz del amanecer, nació un círculo de mujeres. Un círculo de despertar, un círculo de transformación, un círculo de esperanza. 3 meses después de la primera reunión del Círculo de Mujeres, Carmen se sentó sola en su apartamento una noche, con su diario azul abierto frente a ella. El círculo se había convertido en una práctica semanal. Lucía venía cada jueves. Doña Rosa había comenzado su propia rutina matutina y ahora hablaba sobre Rosario Castellanos con una pasión que Carmen nunca había visto en ella. Mariana había dejado su trabajo en la oficina y estaba considerando comenzar su propio negocio. Pero esta noche, Carmen necesitaba estar sola con sus pensamientos. Necesitaba procesar todo lo que había sucedido en los últimos 4 meses. Escribió en la primera página de una nueva sección de su diario, reflexión sobre la transformación, y luego, sin pensar demasiado, comenzó a escribir. Hace 4 meses yo era invisible. Estaba tan deprimida que casi no reconocía mi propio reflejo. Creía que mi vida había terminado. Creía que a los 52 años era demasiado tarde para cambiar. Creía que estaba condenada a ser lo que siempre había sido, una sombra en la vida de otros. Carmen se detuvo, respiró profundo y continuó escribiendo durante 2 horas. Escribió sobre cada paso de su viaje, sobre el podcast que encontró, sobre el agua con intención, sobre Rosario Castellanos, sobre los alongamientos bajo el sol, sobre las lágrimas en el espejo, sobre la conversación con su madre, sobre el cambio de cabello, sobre Mariana llorando cuando se vio a sí misma, sobre Lucía reconociendo el ciclo roto. Cuando finalmente dejó de escribir, Carmen se levantó y caminó hacia la ventana de su apartamento. La colonia Roma brillaba bajo la luz de la noche, las luces de las casas parpadeando como estrellas. Y entonces Carmen escribió lo que sería el mensaje más importante de su diario. He aprendido que la transformación no es un destino, es un viaje. Y el viaje comienza con un pequeño gesto, un vaso de agua, una página en blanco, una mirada al espejo, un movimiento consciente, una palabra amable dirigida a ti misma. Porque la verdadera transformación comienza cuando finalmente te das permiso a ti misma para existir, para ser visible, para ser hermosa, para ser digna, para ser tú misma, completamente sin apología. Y aquí está lo que quiero que todas las mujeres que lean esto sepan. No es demasiado tarde. No importa tu edad, no importa cuántos años hayas pasado siendo invisible, no importa cuántas veces hayas fallado antes. Hoy
En este momento puedes elegir despertar, puedes elegir verte a ti misma, puedes elegir amarte a ti misma. Y cuando lo hagas, todo cambia. Tu cuerpo cambia, tu mente cambia, tu alma cambia y lo más importante, tu vida cambia. Porque una mujer que se ama a sí misma es una mujer que puede amar verdaderamente. Una mujer que se cuida a sí misma es una mujer que puede cuidar verdaderamente. Y eso, amigas, es la verdadera revolución. No es ruidosa, no es dramática, es silenciosa, es consistente, es pequeña, es cotidiana, pero es la más poderosa revolución que existe. Carmen cerró su diario y se miró en el espejo de su habitación. Vio a una mujer que había despertado. Vio a una mujer que se amaba a sí misma. Vio a una mujer que había roto un ciclo generacional. Vio a una mujer que era un faro para otras. Y sonrió. No era una sonrisa pequeña. Era una sonrisa que llegaba a sus ojos, que irradiaba paz, que reflejaba la paz interior que había encontrado. En ese momento, Carmen comprendió algo profundo. Su transformación no era solo suya. Era un regalo para todas las mujeres que estaban donde ella había estado. Era una invitación. Era una promesa de que es posible despertar, de que nunca es demasiado tarde, de que todas merecemos ser vistas, de que todas merecemos ser amadas, de que todas merecemos vivir. Y cuando Carmen se acostó esa noche, durmió con la paz de alguien que finalmente había encontrado su propósito. No era salvar a otras mujeres, era ser un faro, era decir, yo desperté, tú también puedes despertar. Y eso en sí mismo era suficiente. 6 meses después de su primer ritual matutino, Carmen recibió un mensaje de Sofía. No era un episodio del podcast, era un mensaje directo. Hola Carmen, he estado escuchando historias sobre ti, sobre cómo transformaste tu vida, sobre cómo estás transformando a otras mujeres. Me gustaría que fueras mi invitada en el podcast. Quiero que compartas tu historia. Quiero que otras mujeres escuchen lo que tú has vivido. Carmen leyó el mensaje 3 veces, sin poder creer lo que veía. Sofía, la voz que la había guiado durante meses, quería que ella compartiera su historia. Esa noche, en la reunión semanal del Círculo de Mujeres, Carmen les mostró el mensaje. Lucía lloró. Doña Rosa sonrió con orgullo. Mariana abrazó a Carmen. Tienes que hacerlo, dijo Lucía. Tienes que contar tu historia, porque hay miles de mujeres como nosotras esperando escuchar que es posible despertar. Una semana después, Carmen estaba en un estudio de grabación, sentada frente a un micrófono con Sofía al otro lado. Respiró profundo y comenzó a hablar. Habló sobre la depresión, sobre la invisibilidad, sobre el momento en que escuchó el podcast de Sofía por primera vez, sobre el agua con intención, sobre Rosario Castellanos, sobre los alongamientos bajo el sol, sobre las lágrimas en el espejo, sobre el conflicto con su madre, sobre la transformación de su apariencia, sobre Mariana llorando cuando se vio a sí misma, sobre el círculo de mujeres que había formado. Y luego, Carmen hizo algo que cambiaría todo. Leyó en voz alta lo que había escrito en su diario. No es demasiado tarde, no importa tu edad, no importa cuántos años hayas pasado siendo invisible, no importa cuántas veces hayas fallado antes. Hoy, en este momento, puedes elegir despertar. Cuando terminó de leer, hubo un silencio en el estudio. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Carmen, acabas de decir lo que yo he estado tratando de comunicar durante años, pero lo dijiste desde tu corazón, desde tu experiencia, desde tu verdad. El episodio se publicó una semana después, y lo que sucedió fue inesperado. Miles de mujeres comenzaron a escribir a Carmen. Mujeres de 40, 50, 60, 70 años. Mujeres que se sentían invisibles, mujeres que estaban deprimidas, mujeres que no sabían que era posible despertar. Y cada una de ellas decía lo mismo. Tu historia es mi historia. Si tú pudiste hacerlo, yo también puedo. Carmen comenzó a responder cada mensaje.
No podía ignorar a estas mujeres. Eran ella, eran su madre, eran Mariana, eran todas las mujeres que habían sido educadas para desaparecer. Y entonces Carmen tomó una decisión. Decidió crear un grupo en línea, un espacio donde las mujeres pudieran compartir sus historias, donde pudieran apoyarse mutuamente, donde pudieran despertar juntas. Lo llamó el Círculo de las Mujeres Invisibles que decidieron ser visibles. 3 meses después, el círculo tenía más de 5,000 miembros, mujeres de toda América Latina, mujeres que estaban transformando sus vidas con pequeños gestos, agua con intención, lectura inspiradora, luz solar, alongamientos, escritura, cuidado de apariencia, gratitud, límites, propósito. Carmen no había planeado convertirse en una líder, no había planeado cambiar vidas, pero cuando se miró en el espejo una noche, vio a una mujer que había despertado completamente, vio a una mujer que había encontrado su propósito, vio a una mujer que estaba siendo un faro para miles de otras. Y supo que su transformación personal se había convertido en transformación generacional. Se había convertido en un movimiento silencioso de mujeres que estaban eligiendo verse a sí mismas, que estaban eligiendo amarse a sí mismas, que estaban eligiendo vivir. Esa noche, Carmen escribió la última página de su diario azul. Hace 6 meses yo era invisible. Hoy soy visible, no porque otros me vean, sino porque yo me veo a mí misma. Y esa, amigas, es la verdadera revolución. No es sobre ser famosa, no es sobre ser perfecta, es sobre elegir verte a ti misma, es sobre elegir amarte a ti misma, es sobre elegir vivir plenamente. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes, porque no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Hoy es el día. Este es el momento. Tú eres digna, tú importas, tú mereces despertar.